que vimos la empresa peligrar un montón de meses, no vamos a llegar, no lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir. Y sí, fue durillo, la verdad es que fue bastante duro, bastante desgastante. Y además era una época en la que todo el mundo, me acuerdo que entraba, Isabel y yo siempre hemos compartido un despacho, y entraba todo el mundo y entraba la gente con una cara y yo decía, por favor, que sea una buena noticia. No es una buena noticia. Estuvimos como 2 años que nadie entró nunca a decirnos una cosa de, ay, mira qué bien ha pasado esto. Y ya llega un momento que también te va como, va siendo como una losa, porque es que todos los inputs que tienes es todo negativo. Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. En el episodio de hoy te contamos la historia de cómo la frustración de Carlota Mateos por diferenciar su hotel le llevó a crear el Club de Hoteles con Encanto, líder en España, que agrupa a más de 100 hoteles en todo el mundo. Imagina que tienes un hotel de unas 10 habitaciones en un lugar privilegiado, con unas vistas increíbles, y has invertido todos tus ahorros en decorarlo bien, en conseguir a proveedores de calidad, e incluir todo tipo de detalles para que tus clientes se enamoren de su estancia allí. Creas una web, sacas unas fotos bonitas y ¿qué haces después? Pues lo subes a Booking, a Expedia, quizás a Airbnb, y entre que tienes un hotelito de 10 y que ellos se encargan de darte visibilidad, parece relativamente fácil darte a conocer, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que tienes este mismo hotel en 1996. No hay ni Booking ni Expedia, por supuesto tampoco hay Airbnb, vamos, por no haber, no hay ni Internet. Así que deja que te pregunte, ¿cómo vas a darte a conocer? ¿Cómo vas a recuperar tu inversión? Parece un poco complicado, ¿no? Para la mayoría, la respuesta estaba en contactar a editores y agencias de viaje para que te trajesen clientes. El problema era que por entonces este concepto de hoteles más especiales no existía. Cuando hablabas de un hotel rural, lo primero que se te venía a la cabeza era una especie de albergue con baños compartidos, sin desayuno. Así que cuando intentabas publicarte, te metían en un saco con un público que no era el tuyo. Todo se metía en turismo rural, sin distinción. Este era el problema al que se enfrentaban Carlota Mateos e Isabel Llorens cuando, con tan solo 18 y 23 años, cogieron las riendas de un pequeño hotel en Asturias que pertenecía a los padres de Carlota. Pero como a ellas le pasaba a muchos. Así que ambas decidieron ponerle solución creando una marca que representase a hoteles como el suyo y que crease una nueva categoría en el turismo rural. Esta marca a día de hoy es el Club de Hoteles con Encanto líder en España, Rusticae. Pero poner todo esto en marcha no fue nada fácil. Eran jóvenes, sin experiencia y encima mujeres en un sector donde eran la minoría. Y aún así, no solo lo consiguieron, sino que además se convirtieron en dos de las caras más respetadas del ecosistema. Carlota Mateos creció en Madrid y allí empezó a estudiar Derecho pensando que quería ser fiscal. Pero cuando acabó el primer año decidió irse a Londres y justo cuando volvía a España, en medio del aeropuerto, todos sus planes de futuro cambiaron. Yo cuando acabó el primer año, justo ahí también dejé una relación que llevaba 3 años con un chico y entonces pues fue una ruptura así un poco dura emocionalmente. Y entonces, pues mi madre me dijo, Carlota, nuevos aires, vete a pasar el verano a Inglaterra y desapégate un poco de esta situación y tal. Y entonces pues dije, venga, pues me parece buena idea, pues me voy a Londres. Y entonces me fui a Londres con idea de pasar el verano, pero la verdad es que caí tan bien allí, con una familia, con un trabajo, con no sé qué, que dije, jo, esto no te lo aprovecho ya para un año entero, no me voy a volver en septiembre, ¿no? Y entonces ya me quedé todo el año. Y ahí ya me cambió la vida totalmente, porque cuando yo estaba volviendo para pasar unos días en Navidad en casa, pues ahí en el aeropuerto se produce un retraso muy fuerte el 23 de diciembre porque había una niebla brutal. Ahí conozco a la que después va a ser mi socia en Rusticae, nos hacemos muy amigas y entonces ahí ya me cambia el curso total de Pero, la... un momento, o sea, ¿conociste a tu socia en el aeropuerto? Sí.
Sí. A ver, espera, explica desde el principio, ¿cómo? Pues nada, eso fue que, pues que llegamos al aeropuerto. Bueno, yo llegué al aeropuerto y entonces, bueno, pues había mucha niebla. Ese día fue el primer día de todo el otoño que amaneció con niebla y era una niebla súper densa. Entonces, bueno, yo me fui igualmente a Heathrow y cuando llegué me encontré que vuelo cancelado, 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 retrasado, 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 cancelado. Y digo: "Ostras", pero bueno, pasé el control y bueno, pues me puse a dar una vuelta por ahí por la terminal. Y entonces de repente se me queda un chico, un señor, era bastante más mayor que yo, mirando y me dice: "¿Eres española?". Y digo: "Sí". Y dice: "Pues vente aquí con nosotros". Y entonces estaba con otra chica española, que era Isabel. Isabel Llorens. Sí. Bueno, miento, yo le dije: "Ahora voy, me voy a dar una vuelta y ahora vengo". Y no, bueno, este está muy Qué este está raro, ¿no? muy entusiasmado. Me voy a dar una vuelta, pero claro, me di una vuelta y es que al cabo de los 40 50 minutos es que seguíamos en la misma situación. Y entonces Wow. ya, pues volví a pasar y ya me quedé con ellos, y la verdad es que simpatiquísimos los 2. Ellos también se acababan de conocer, porque este hombre se llama Julio Bruno, con el que todavía mantenemos relación. También le había dicho lo mismo a Isabel: "¿Eres española? Vente para acá". Y entonces era un tío graciosísimo, que además se parecía mogollón a Millán, el de Martes y 13, Sí. físicamente y en la vis cómica que tenía, que era brutal. Entonces empezamos a reírnos, así ya de recién llegados, y luego pues se fue uniendo más gente, que él fue tal, total, que acabamos ahí un grupito como de 6 o 7, muy divertido, abriendo las cosas que llevábamos para nuestra familia, pues que si yo llevo una botella de vino, porque si yo llevo los bombones, pues que si yo tal, porque aquello iban pasando las horas y realmente nuestro vuelo no lo terminaban de cancelar, pero tampoco salía del estado Wow. de retrasado indefinidamente. Y entonces al final pasaron 12 horas casi en esa espera hasta que por fin nuestro vuelo salió. Y entonces la gracia fue que después del día sensacional que llevábamos en la terminal ahí todos, pues cuando nos metimos en el avión, resulta que Isabel y yo íbamos sentadas contiguas. Ella venía ya desde Newcastle, había hecho transbordo en Londres, entonces como qué jugada del destino más genial que realmente es que estábamos predeterminadas a conocernos, porque pues, si no nos hubiéramos conocido en la terminal, nos habríamos conocido en el avión. Pero claro, en el avión ya eran Qué las 4 de pasada. la mañana y Ostras. ya habríamos llegado un poco muertas, ¿no? Pero como ya llevábamos todo el día juntas, pues fenomenal. Y la verdad es que llegamos a casa todos con un cachondeo vital, nuestras familias preocupadísimas: "Ay, qué mal lo habéis tenido que pasar". Y nosotros: "Pues no, no, lo hemos pasado fenomenal". Y venimos con amigos nuevos hechos. Así que fue Qué sensacional, la bueno, verdad. El momentazo de Heathrow fue genial. qué bueno. Y luego seguisteis en contacto, Isabel y tú, a pesar de que ella vivía en Newcastle, Mm, tú vivías en Londres. sí. ¿Cada cuánto os veíais y cómo os veíais? ¿Ella venía a Londres o cómo era la cosa? Pues sí, no, hacíamos las 2. O sea, en el fondo, una cosa que también nos unía mucho es que a las 2 en aquella época estábamos súper apasionadas con el tema de bailar salsa, pero súper, como muy enviciadas, ¿no? Y entonces, ¿qué Wow. pasa? Que en Londres hay un circuito, había y sigue habiendo un circuito para ir a bailar salsa, que realmente puedes ir todos los días de la semana, cada día de la semana hay un sitio donde se va todo el mundo a bailar. Entonces, o se venía ella a Londres un fin de semana largo, y nos íbamos a bailar cada noche, seguro. O ella en Newcastle de vez en cuando montaba fiestas de salsa para sacarse un dinerillo y para pasárselo bien. Y entonces, pues, o iba yo a sus fiestas de salsa a Newcastle o bajaba ella a pasar el fin de semana a Londres. La historia es que la salsa nos unía muchísimo, nos lo pasábamos pipa, nos reíamos un montón y fue como una cosa muy fluida, muy natural y muy fluida. Y nos hicimos súper amigas, súper amigas. Wow, qué pasada. O sea, y esto fue en el 1994, ¿no? Y al final os quedáis las dos en Londres. Ujú. Bueno, ya era 95, o Ya sea, era nos 95. conocimos en diciembre del 94 y ya en la relación esta Newcastle-Londres fue durante el primer semestre del 94. Del 95, perdón. Sí, bueno, eso es, del 95. Y en el 95 tus padres ahí deciden dejarlo todo, básicamente, aunque luego tu madre al final no, por un Ujú, hotel, ¿no? Como, o sea, a mí mm. esto cuando lo estaba leyendo me llamaba la atención cómo pasan ellos. ¿Alguna vez te explicaron a ti cómo pasan ellos de tener un trabajo como el que tenían
querer y dejarlo todo y dedicarse a un hotelito. sí. Pues sí, sí, porque eso pasó unos años antes, realmente eso pasa como 3 o 4 años antes, que estábamos esquiando en Cotegué, ahí en Francia, y de repente mi padre tiene como una ensoñación ahí en el apartamento y dice: "Jo, la verdad es que podíamos montar un hotelito en el campo y retirarnos ahí", no sé qué. Y ahí estábamos todos, lo escuchamos todos y bueno, pues sí, qué bonito, qué bien. Dice: "Y haríamos un templete en el jardín", porque mi padre es un melómano total, un templete de cristal en el jardín para ir a hacer audiciones de música, donde se puedan meter los clientes a escuchar música, mirando el paisaje, no sé cuántos. Bueno, pues así como una ensoñación, mi padre es muy poético y muy romántico. Y bueno, pues sí, se comentó. Y luego lo que pasó es que ellos debieron de seguirle dando vueltas ya entre ellos y ya llegó un momento en el Ujú. que empezaron a buscar propiedades para montar el hotel. Y entonces, 3 años antes o 2 años antes de mi estancia en Londres, encuentran una casa de indianos del siglo XIX en Perulles, que es un pueblecito que está al ladito, está entre Ribadesella y Arriondas, en Asturias, y lo compran. Y entonces compran la casa, esa casa la estamos utilizando durante 2 años como una casa, digamos, de veraneo, de tal, hasta que mis padres consiguen Ujú. vender su casa en Madrid y tener dinero con eso para hacer la reforma que requería ese caserón. Ostras. Entonces, cuando ya consiguen vender la casa en Madrid, empiezan ya las obras y eso es justo el año en el que yo estoy en Londres. Pero digamos que es un proyecto que se viene gestando 2 o 3 años atrás y que Claro. cuando yo estoy en Londres es cuando ya el hotel se está terminando de reconstruir como hotel y donde ya mi padre ya había dejado el trabajo, lo había dicho en la tele y había salido. Y 2 meses después es mi madre la que lo anuncia y en HP le piden por favor que se quede a consolidar su departamento en Portugal. Y Mm. entonces, pues esa es la situación, ¿no? Que realmente el hotel viene ya de lejos todo el proyecto y cuando se está terminando de cristalizar en el último momento es cuando hay este quiebro y entonces el Claro. hotel se va a quedar, digamos, sin abrir, terminado, pero sin abrir durante un año, hasta que mi madre salga de HP definitivamente. Y fue idea de Isabel el hecho de que vosotras Sí. dos os dedicases a cuidar del Bueno, hotelito, a llevarlo, no a cuidarlo, a gestionarlo, o sea, a abrirlo al público. a gestionarlo. Sí, 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 sí. Entonces ella dice: "Venga, esto lo podemos hacer", y yo digo: "Jolín, Isa, si no tenemos ni idea de hoteles y tal". Dice: "No, que yo creo que de verdad que esto lo podemos hacer". Y yo enseguida me emociono con nada, pues digo: "Venga, pues vamos a ver, bueno, vamos a ver si nos dejan", ¿no? Y entonces ahí lo que hicimos fue hacer un pequeño plan de marketing de cómo íbamos a promocionar el hotel, no cómo lo íbamos a llevar, no, cómo lo íbamos a promocionar. Wow. Es que éramos unas crías, entonces, claro, no les hicimos un plan de gestión, les hicimos un plan de comercialización del hotel de 6 folios, que por supuesto hizo fundamentalmente Isabel, porque ella había hecho un máster en marketing 2 años antes. Entonces, pues yo participé, pero evidentemente lo gordo lo hizo ella, y entonces eso ya se lo entregamos a mis padres y ellos ya se lo leyeron, comentarían lo que tuvieran que comentar y ya es cuando nos vinieron de vuelta y nos dijeron: "Sí, os dejamos llevar el hotel y lo que vamos a hacer es que en la cuestión económica, vamos a hacer una cosa, vosotras os quedáis todos los ingresos que generéis y asumís todos los gastos que genere el hotel, si luego os queda de ahí, pues fenomenal, y si no, pues mala suerte, y lo que sí os vamos a quitar nosotros, que lo vamos a asumir nosotros, es el pago de la hipoteca, porque la hipoteca la íbamos a tener que pagar igual durante todo este año con el hotel cerrado. Así que ese coste nos lo derivamos a vosotras y lo mantenemos nosotros como estaba previsto. Pero todo lo demás, ingresos y gastos, ya es un riesgo vuestro. Ostras. Entonces, bueno, pues ese fue el acuerdo. Y entonces ya lo que sí que hicimos fue que mi madre sí se cogió todo el mes de julio de vacaciones entero y abrimos el hotel, mi padre, mi madre y yo, los tres. Isabel de esas todavía no se había vuelto a Madrid, ella volvía en septiembre, entonces lo abrí yo con mis padres en julio, estuvimos los tres juntos, luego mi madre en agosto ya se volvió a Madrid HP a trabajar y me quedé yo con mi padre todo agosto y en septiembre ya mi padre se volvió para Madrid con mi madre y llegó Isabel de Londres y ya en septiembre ya empezamos nuestra singladura en solitario Isabel y yo y estuvimos un año entero, las dos. ¿Te acuerdas de algo de lo que pusisteis en el plan de marketing que No, que les pasasteis a tus padres? No te acuerdas de nada. no.
No me acuerdo de nada, pero bueno, pero no, pero luego es lo que hicimos después, pues contactar con los medios de comunicación, con las agencias de viaje, con los touroperadores extranjeros. Bueno, pues el ABC de mover un hotel comercialmente en aquellos años, porque ahora es mucho más complejo con Internet, Efectivamente, pero en aquellos años no había Internet. Entonces, efectivamente. turoperación, agencias de viaje y medios de comunicación. Y a eso nos dedicamos en cuerpo y alma y nos salió de cine. Yo me bajaba a Madrid con un álbum de fotos de ese que abrías la capa como de plástico transparente y ponías las Ujú, fotos y las pegabas. Pues habíamos ujú. hecho un álbum de ese estilo y con eso yo me iba a las redacciones de todas las revistas de moda, de decoración, a los periódicos, a La Expansión, a la Gaceta de los Negocios, a todos a decirles que existíamos. Y nos lo publicaron mogollón, pero mogollón. Entonces mis ¡Ostras! padres no daban crédito, no se podían creer que las 2 niñitas estas les hubiéramos sacado el hotel en los mejores medios, habíamos cerrado acuerdos con los principales turoperadores extranjeros, con agencias de viaje muy fuertes, como la del Corte Inglés, y de repente es que teníamos muchas reservas. Para ser el primer año nos funcionó fenomenal. En Guau. una España en la que todavía no existía la hotelería con encanto, como luego que fue un boom, ¿no? Total, pero en el año 95 que estamos hablando, no existía como categoría el tema del turismo rural. Entonces era muy difícil darte a conocer y llevar gente a Perulles, Mm, una aldea perdida que no pasas por delante, vamos, o sea que tenías que ir es profeso, ¿no? correcto. Así que yo creo que esa fue un poco la clave del éxito. Y Mm, hacíamos las cosas con mucho amor. mm. ¿Y cómo era por dentro el hotelito? Pues era una monada, porque mira, era una casona del 19 que tenía mucho sabor, arquitectónicamente hablando ya, era una casa con mucho sabor, con un paisaje que te caes de espaldas, porque el paisaje que se veía desde las ventanas y desde el jardín era una postal brutal, como esas postales de Suiza, ¿no? Con las Wow. vaquitas, las montañitas, los arbolitos, Sí. tal. Pues eran unas vistas privilegiadas que se te perdían así hasta el horizonte, sin ver ni una casa. Y luego mis padres tuvieron un gran acierto y es que la decoración se la encargaron a Paco Terán, que en aquellos años era un estudio de decoración muy renombrado en Madrid, y hicieron una decoración muy especial. Entonces, la verdad es que entrabas en aquella casa y era como, ¡jo! ¡Cómo mola! ¿No? ¡Qué bonito! Wow. Y para mí fue una experiencia de aprendizaje brutal. Ah, mira, hay una cosa que no la he contado casi nunca. El gran aprendizaje para mí con aquel hotel, a nivel humano, fue darme cuenta cuántas veces prejuzgamos a la gente y cómo nos equivocamos una y otra vez. O sea, eso de ver a alguien entrar por la puerta y decir: "Madre mía, este va a ser un borde", ¿no? Lo típico: "Ay, mira qué majo". La Sí. primera impresión, esa que te da alguien cuando tú estás en una recepción de un hotel y llega alguien y pum, se te planta ahí y mantienes una conversación mínima de 2 minutos y ya te has hecho una idea, ¿no? Sí. Bueno, pues te equivocas todo el rato. Todo el rato. Sí, ¿verdad? Eso sí que fue genial, porque eso, el que te parecía un borde, luego resultaba que, claro, como la gente estaba allí una semana, a lo mejor, pues es que interactuabas mucho, ¿no? Con esa pareja. Y luego decías, madre mía, y yo que había pensado esto, y yo que había pensado lo otro. Fue genial, eso sí que fue un súper aprendizaje, Wow. por Dios, no hay que prejuzgar, porque es que nos equivocamos el 98% de las veces, de verdad, es increíble. Y es un aprendizaje que te vale de por vida y para todo. Sí, No es una cosa para que dices todo. como, bueno, solamente el ámbito de negocio. No, eso es tal cual, tú como persona. Qué valioso. Joder, qué Sí. importante. Y luego me acuerdo que cuando ya habíamos abierto y ya llevábamos un mes y ya mi madre se tenía que volver a Madrid a currar, pues me acuerdo el día antes de volverse que me cogió muy seria y me dice: "Carlota", así mirándome a los ojos, dice: "¿Tú crees que de verdad vas a poder con esto?". Y me quedé, digo: Ay, "Mamá, no me digas esto, por favor. En este momento es lo último que necesito escuchar. Yo qué sé si ay, voy a pobre. poder". Claro, yo tenía 19 años ahí y bueno, claro, estaba echándomelo todo a la Mm, espalda, pero, verla mm, dudar a ella me ya, tambaleó un poco a mí, ¿no? Y le dije: "Mamá, no me claro. hagas esto, o sea, por favor". "No, bueno, bueno, vale, vale, nada, nada, perdón, perdón, nada". Y nada, y la verdad es que luego fue sencillo. No, lo peor ya lo había pasado con ellos 2 en la apertura, de lejos. Luego ya lo demás fue sencillísimo. Aún así, claro, cuando tú empiezas, que están tus padres contigo, bueno, pues eso es una sensación de comfort, ¿no? Porque, Mm, bueno, pues al final tus mm, padres tienen una trayectoria profesional importante y, bueno, pues tú eres muy joven. Entonces, bueno, pues siempre cuando empiezas algo con alguien que conoces y ya más si son tus padres,
da menos vértigo, ¿no? Ujú. Pero aún así, cuando tus padres se marchan y os quedáis, Isabel y tú, ¿qué hicisteis? O sea, ¿qué fue lo primero que hicisteis cuando vosotras dos estabais solas? O sea, Bueno, pues ¿tenéis reservas no, ya? sí, claro, claro, ya llevábamos todo el verano a tope, porque lo bueno fue que nosotros, durante el verano que yo abrí con mis padres, que no nos dio tiempo a hacer nada de promoción del hotel, ahí lo que sucedió es que nos derivaban los hoteles de la zona, como era una zona muy turística, porque al final, bueno, pues la zona de Cangas de Onís, Ribadesella, toda esa zona es muy turística de siempre, aunque no era de hotelitos con encanto, pero sí de, bueno, pues de hoteles más normales de pueblo, ¿no? Pero nos derivaron un mogollón de gente. Entonces, nosotros julio y agosto estuvimos prácticamente llenos los 2 meses currando a destajo con clientes dentro del hotel. Entonces, lo que ocurre en septiembre es que baja mucho la ocupación, evidentemente, en Asturias, pero todavía tienes coletazos de verano. Entonces, cuando llegó Isabel, pues llegó un día y al día siguiente, pues yo le estaba explicando todo. Mira, el desayuno se pone así, el check-in se hace así, el check-out se hace así, pero estábamos en plena vorágine todavía de verano, de coletazos del verano. Con lo cual no nos dio tiempo a, ay, ¿qué va a ser de nosotras? No, no. Había gente que tenía que desayunar, había gente que tenía que hacer un check-out, tenías gente entrando por la puerta, entonces realmente fue muy natural el paso del tiempo con mis padres al tiempo con Isabel, fue una cosa dentro de la dinámica del día a día del hotel. Luego ya, a partir del día 15, que ya sí que nos bajó totalmente la ocupación, ahí ya sí que nos encontramos de repente solas un lunes en el hotel y que ya no había reservas hasta el fin de semana. Y ahí es cuando empezamos a ejecutar nuestro plan de marketing que se había entregado a mis padres y ahí ya nos pusimos a tope las dos a hacer trabajo de back office para promocionar el hotel. Entonces allí empezamos ya a llamar a las agencias, a los turoperadores. Yo me fui luego a finales de septiembre, principios de octubre, una semana a Madrid con mi álbum de fotos a ver a todas las redacciones de periódicos y revistas. O sea, ya nos pusimos en ese otro modo, ¿no? De vamos a captar, eh, o sea, vamos a hacer todo el network que tenemos que hacer para que durante todo el otoño y el invierno tengamos reservas, que si no tenemos que cerrar. O sea, que el acuerdo con mis padres es que los ingresos son vuestros y los gastos son vuestros. Entonces teníamos que traer gente como fuera. Y ese fue nuestro... Entonces no hubo mucho ni que pensar ni que pararnos a tal. Había que ejecutar lo que ya habíamos diseñado y les habíamos presentado a mis padres unos meses antes. Y con eso nos pusimos a tope. O sea que no. Estábamos en la acción total. Desde que llegó Isabel era acción total. Mm. Por entonces, el turismo rural, yo Ujú. recuerdo que estaba empezando y la gente, las reservas No, claro. obviamente nos hacían por Por internet, la gente las hacía llamando. Y totalmente. Em, Fue ahí un poco, lo mencionabas antes, claro, vosotros lo que ofrecíais no entraba en lo que la gente conocía como turismo rural, ¿no? Os estaban metiendo en una caja que básicamente no correspondía con lo que erais. Fue así un poco como nació la idea Sí. de Rusticae. ¿Cómo surge de Sí, repente pues todo mira, pues esto de, oye, fue vamos a muy, montar también muy natural, ¿eh? otra cosa? No es que tuviéramos una idea feliz como se suele contar, el emprendedor tiene una idea y de repente, no. Estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado y están pasando cosas que tú las estás viendo y dices, joder, aquí hay una necesidad que cubrir, ¿no? Y para nosotros fue muy, muy evidente porque cuando nos llamaba la gente para hacer las Ujú. reservas, teníamos o al típico que nos decía, pero ¿cuánto cuesta la habitación? Y le decías 8.000 pesetas, ¿no? Que costaba, en aquellas todavía estábamos con las pesetas. Y decía, 8.000 pesetas, pero eso es carísimo. Si yo he estado en unos albergues rurales que he pagado 1.000 pesetas la noche. Digo, ya, pero esto no es un albergue, esto es un hotel. Ya, pero esto es una casita en el campo. Digo, ya, pero usted tiene su habitación con todas las comodidades, con su baño dentro, no tiene que compartir baño con nadie, Ujú. damos un desayuno estupendo, en fin, está usted en un sitio que es de lujo, aunque sea pequeñito y rural, pero es un sitio de lujo. Y entonces, pues tenías ese tipo de clientes y luego tenías otros que te llamaban y decían, vale, 8.000 pesetas, vale, fenomenal, pero ¿cómo es la habitación? ¿Tengo calefacción? ¿Pero tengo que compartir el baño? ¿Pero tengo que tal? Es que he caído también en algunos sitios. Claro, eso es lo que pasa cuando tú tienes una industria emergente en ese momento o que están haciendo realmente y te encuentras con que la gente está súper despistada. Y entonces que los clientes de un tipo de producto acaban en otro y los del otro tipo de producto acaban en el tuyo y nadie está satisfecho. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta, Ujú. ostras,
el tema del turismo rural está naciendo en España y hay de todo, está toda la gama de alojamientos dentro del turismo rural. Entonces nosotros estamos en una gama alta y hay una necesidad por parte Mm. de los clientes que eligen esa gama alta de saber qué hoteles son de ese estilo, para no caer en otros donde no les apetece. Y que los que están buscando también un alojamiento más barato no acaben en el tuyo y cuando llegue la cuenta se hagan cruces, ¿no? Entonces lo vimos clarísimo, que hacía falta un poco como ordenar y distinguir unas cosas de otras. Y nosotras nos tiramos hacia la tipología de hotel como el nuestro, que empezaban en ese momento España ya a haber unos cuantos, y durante el año que estuvimos ya llevando el hotel de mis padres, ya como a los 5 meses de estar en el hotel de mis padres, ya vimos que esto era una posibilidad, ¿no? Que había una posibilidad de montar una cosa que agrupase a esta categoría de hotelitos con encanto de gama alta y, y entonces ya ahí nos pusimos a trabajar en ese proyecto. Mientras llevábamos el hotel ya empezamos a fraguar todo el plan de negocio de Rusticae y a identificar qué había en España de esa categoría. Y entonces ahí, después de hacer ahí el estudio de mercado, vimos que había como 90 hoteles en toda España que podían ser de esa categoría, pero que había que ir a verlos, claro. Y entonces, pues todo eso es lo que estuvimos trabajando en los No está últimos mal. 7 meses de la estancia en el hotel de mis padres, aparte de llevar el hotel, evidentemente, pero ya estuvimos preparando todo el salto al tema de Rusticae. No, no, eso fue ¿Y estabais después. yendo Cuando a ya ver esos dejamos el hotel, hoteles porque en vinieron persona? mis padres a hacerse cargo, ahí es cuando ya constituimos la sociedad y empezamos los viajes. Mm. Y ahí empezamos a viajar por toda España, estuvimos 3 meses 3 solo meses viajando. viajando, Sí, solamente sí. mirando, o sea, viendo hoteles y con. Pues ¿Y cuáles pequeños, eran ¿no? las características de Pues estos una media de hoteles? 10 habitaciones, solían tener 8, 10, 7, 12, máximo 14. Muy bien decorados y con un servicio muy de orientación al cliente, o sea, un servicio de hotelería de nivel, ¿no? Entonces, para eso necesitábamos conocer al propietario, porque también estos hoteles, al ser tan pequeños, no tienen mucho personal. Tienes a la pareja que lo lleva, o sea, la pareja propietaria, y Ujú. luego pues tienes a lo mejor pues una chica que hace las habitaciones y otra que te ayuda con los desayunos. O sea, que no son grandes equipos, con lo cual es fundamental conocer a la propiedad. Y conociendo a los propietarios y hablando con ellos ya ves un poco qué orientación tienen hacia el cliente, a qué aspiran, cómo han querido ellos posicionar su hotel, y luego lo ves para ver también si arquitectónica y decorativamente te encajan y son hoteles que de verdad merecen la pena. Y luego también la ubicación, que a lo mejor tienes un hotel decorado ideal, pero resulta que estás en una carretera, ahí pasando los camiones por delante, pues eso tampoco valía. Entonces tenía que ser una ubicación maravillosa, una Ujú. edificación bonita, una decoración maravillosa y luego una filosofía de servicio por parte de los propietarios de nivel. Esto fue en Y esto fue octubre en del el 96, en de el octubre a enero del 96, ¿verdad? 96 hicimos ese periplo de viajes. ¿Y cuál era? Antes estabas hablando del modelo de negocio, em, ¿cuál era vuestra Sí, idea? O sí, sea, sí, ¿teníais sí. un Sí, sí, business eso lo plan o teníamos cómo ibais a clarísimo. Lo que pasa es monetizar que los números que todo hicimos esto? nunca jamás se cumplieron como en casi todos los business plan, ¿no? Pero el modelo lo teníamos muy claro. Los ingresos se daban por un fee, que era un fee anual, una comisión por cada reserva que nosotros Ujú. les mandáramos y ya. Eso era de inicio el planteamiento. Y entonces, lo que ocurrió después de visitar esos 90 y pico hoteles es que solo 9 se dieron de alta, porque nosotros les estábamos contando una historia que no existía. O sea, era una idea de negocio, pero no existía como tal. Entonces, hubo solo 9, bueno, realmente 8, porque los novenos fueron mis padres, que a esos ni les preguntamos, claro. Les dijimos, o sea, you are in. Quieras o no quieras, y pagando, por supuesto. Me encanta. Entonces, realmente convencimos a 8 hoteleros. Y ese fue el inicio, o sea, que de 90 y pico, solo, bueno, pues solo un 10%, ¿no? Fuimos capaces de captar, porque muchos, o sea, lo que sí que es verdad es que todos nos dijeron, la idea es buenísima, habéis dado en el clavo con los servicios que nos ofrecéis, porque claro, eran los servicios que nosotras como hoteleras sabíamos que nos habría venido fenomenal que alguien nos hubiera ayudado con ellos. Entonces, cuando nosotros hicimos toda la gama de servicios para el hotelero, lo hacíamos con el convencimiento de que era lo que necesitaba este tipo de hoteles pequeñitos.
Entonces, si al final el hotelero está para todo, porque como no hay equipo prácticamente, pues tú estás para todo, para hacer un check-in, un check-out, para poner un desayuno, para prepararlo, para quitar la mesa, para bajar al banco, hacer no sé qué. Todo, eres un hombre orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas importantes del hotel, como por ejemplo, controles de calidad, promoción, comercialización. Todo eso el hotelero no tiene casi tiempo ya para hacerlo y es muy importante. Entonces, nosotros al final lo que decíamos es, te ayudamos en todas estas áreas a las que tú no llegas y nosotros hemos desarrollado todos estos procedimientos y todos estos contactos y todo tal, y podemos darte este servicio. Entonces, hubo muchos que dijeron, jo, es perfecto, efectivamente es lo que necesito, pero voy a esperar a ver qué tal os va. Y si dentro de un año seguís funcionando, pues volvemos a hablar. Lógico, por otro lado, claro, porque estábamos vendiendo una marca de hoteles sin hoteles y sin servicios Claro. todavía reales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues nos pusieron a prueba casi todos. Y luego, pues con el tiempo, claro, pues fueron entrando muchísimos de ellos, pero al principio solo hubo 8 valientes que dijeron, confío en una idea de negocio, encima liderado por 2 chavalinas súper jóvenes, que tampoco es que tuviéramos nosotros un background profesional que diera una garantía más allá de que habíamos llevado un hotel y que efectivamente es un Ya, hotel que había funcionado muy bien y que había salido en todas partes y tal, pero eso era todo correcto. nuestras credenciales, ¿no? Ujú. Pero entonces, a ver si lo he entendido bien. Vosotras lo que estabais comunicando era, oye, vais a pertenecer a un club de hoteles con encanto, ¿no? Y A nosotros os darlo a vamos a ayudar conocer a darlo a y conocer, a, y ¿no? a, y a una serie de cosas más que, pues eso, tenerlos controlados en calidad, o sea, que tu calidad no baje y que siempre esté subiendo. Eso era un servicio que dábamos nosotros a través de auditorías de incógnito Ujú. y con informes de mejora. Luego les montamos una central de compras para que, pues de aquella me acuerdo que casi todo el mundo tenía en el baño la pastillita de jabón de no de Pravia, esa chiquitita individual. Y decías, joder, no sé, es un poco pobre, ¿no? Y entonces, pues decíamos, joder, pues montemos una central de compras y nosotros llegamos a un acuerdo con un productor de amenities y hacemos toda la gama de amenities de baño como Rusticae y que te salga más barato que la pastilla de jabón de novia de Pravia, pero que estés dando una pastilla de jabón mejor y encima customizada con el nombre de tu club, ¿no? Como Rusticae. Entonces, era todo un win-win clarísimo. Entonces, todo aquello que nosotras habíamos visto que como hoteleras decíamos, o porque si tú querías hacer un jaboncito con el nombre de tu hotel, a lo mejor te pedían que hicieras 30.000 unidades mínimo de cada cosa. Y dices, pero si yo tengo un hotel de 10 habitaciones, que me como los 30.000, o sea, se me van a caducar. Entonces, claro, pues tenías que poner la pastilla de no de Pravia, Correcto, porque tú no podías personalizar para tu hotel, pero sí podíamos personalizar como club claro. si al final nos lo iban a comprar 30 hoteles en el día a día, ¿no? Pues sí podíamos hacer las 30.000 unidades. Pues luego cursos Claro. de formación de determinados temas que sabíamos que estábamos todos pez, pero nosotros ya desde Rusticae sí podíamos montar unos buenos cursos de formación. Entonces, bueno, pues les dimos una carta de servicios con aquello que sabíamos que les hacía falta, donde, por supuesto, promoción y comercialización era el eje Ujú. fundamental. Y acceso a una base de clientes Claro. que entendía tu producto y que buscaba tu producto, porque si yo ya sé de mis hoteles o sea, perdón, de mis clientes de mi hotel, yo ya sabía, joder, el día que monte Rusticae, les voy a informar de que he montado esto y de que ahora tengo no sé cuántos hoteles por toda España como el mío de Asturias. ¿Te vienes? Y sé que se van a venir como locos. Entonces, también al Ujú. hotelero le estabas ofreciendo que ibas a crear una base de clientes que era su cliente, su perfil de cliente. Y entonces ellos ya no iban a tener que estar buscando agujas en el pajar Ujú. cuando salían al mercado. Ya Rusticae te traía el cliente que tú estás buscando, ¿no? Entonces, eso en aquellos tiempos era muy valioso, porque Ujú. la gente estaba, pues eso, pues perdidísima. Los hoteleros perdidísimos y los huéspedes perdidísimos. Ujú. Por entonces no, o sea, ni internet ni nada, no tenéis web, No, todos estos ahí hoteles cuando los nosotros estabais montamos dando a Rusticae ya conocer. sí montamos una ¿Cómo? web. Por supuesto que no era una web transaccional, era simplemente una web con una lista de Vale. hoteles con una foto de cada hotel. O sea que ya tuvimos web, cuando todavía no tenía web ni telefónica. Nosotros ahí sí montamos una web, pero era una cosa súper rudimentaria. Nosotros los Wow. primeros 4 años no vivíamos por la web, vivíamos porque los medios de comunicación que nos habían publicado el Hotel de Asturias, volvimos a verles diciendo, ¿te acuerdas de aquel hotel que nos publicasteis en Asturias? Tal? Bueno, pues ahora hemos montado una marca para hoteles como esos y tengo Mm. 25 hoteles. Y dicen, ¡ah! Fenomenal, pues pásame porque yo necesito publicar de esto y es que no sé dónde buscar. O me voy yo de viaje y empiezo a identificar
o no sé qué estoy publicando. Y entonces dijo, pues no te preocupes, yo todas las semanas o cada mes, lo que tú necesites, yo te mando un hotel, las fotos, los precios, el texto, te lo mando todo. Entonces nos constituimos como una especie de agencia de contenidos para los medios de comunicación en el tema de hotelitos boutique. Y eso nos funcionó un mogollón de años también, hasta que ya efectivamente ya llegó el 2002, con ya toda la burbuja de internet, pero que ya ahí la gente sí empezaba ya a utilizar internet de una manera más regular y más sistemática. Pero del 96 al 2000, pues nos movimos todo con medios de comunicación otra vez y otra vez con agencias y con tour operación. Eso fueron siempre nuestras armas más potentes en aquellos primeros años, hasta que ya luego llegó internet y ya cambió toda la regla del juego, claro. Nada, orgánicamente, con los ingresos que obteníamos y a base de no cobrar sueldo nosotras, claro. como se hace muchas veces. Pues, el dinero que ganamos en el hotel de Asturias, en el Old Trenaray, ese dinero lo pusimos entero para Rusticae. Pero, aparte de eso, pues durante, yo qué sé, 8 meses no cobrábamos sueldo, a partir del 8º mes, pues cobrábamos 300 euros, luego al cabo de 1 año y medio cobrábamos 600, y así estuvimos como 4 años financiando toda la estructura a base de eso, de gastar lo que ingresábamos, nada más, y de nosotras no cobrar un sueldo como Dios manda. Y de empezar a contratar gente que las primeras personas que contratamos ganaban más que nosotras, evidentemente. O sea que bueno, pues así, pues tú subvencionas la actividad con esperanza de que algún día eso se reequilibre, ¿no? Como luego sucedió, evidentemente. Pero sí, así fue, con penurias. Claro. Ya, pues como todo, ¿qué quieres que te diga? Total, Todas total. las empresas empiezan así. Pues el nombre Todas. nos ¿De lo dónde viene sugirió el mi nombre, padre, por porque mi cierto? padre, como es un hombre que, aparte de ser melómano, como te decía antes, también es un hombre que le encanta leer, la literatura y el cine, pues le dije, anda papi, ¿por qué no nos buscas haznos un listado de posibles nombres? Y nos hizo un listado de 12 o 14 nombres y entre ellos estaba Rusticae y nos gustó y con ese nos quedamos. Sí. Ostras, qué bueno, qué bueno, qué Sí, bonito. Que tu padre así también es, forme parte de fíjate. esto de alguna manera, qué bonito. ¿Cuánto tiempo os costó coger un poco la carrerilla hasta que ya, digamos Sí. que empezases a estar un poco estables? Porque supongo que también con el Ujú. dinero de la comisión, o sea, la comisión, el fee que ganaban, o sea, que os pagaban, No, pero también es verdad que teníamos una tampoco daría estructura para pequeña. O mucho, sea, ten en cuenta ¿no? que como nosotros hicimos crecimiento orgánico, nunca hacíamos cosas por encima de lo que nos permitían nuestros ingresos. Con lo cual es verdad que también es verdad que en aquel tiempo todo iba más lento, porque Mm, ya luego cuando llega la era de internet todo coge otras velocidades, pero en aquel tiempo te podías permitir el lujo de ir despacito sin que te estuviera pisando los talones todo Cristo. Entonces, es verdad que nos tocó un tiempo, ese final de los 90, todavía era un tiempo donde los negocios llevaban otro tempo. Entonces, fueron 4 años. Y a los 4 años ya lo que sí que hicimos ahí es que ya teníamos una notoriedad espectacular, o sea, ya éramos una marca súper conocida, habíamos llegado muy bien a nuestro cliente tipo, huésped, y ya teníamos súper controlada toda la base de hoteles, aunque se seguían abriendo permanentemente, pero lo teníamos, ya nos conocían todos, ¿no? Pero ahí lo que pasó es que ya nosotras nos empezamos a cansar, porque claro, era mucho esfuerzo a base de no cobrar el sueldo, de currar 28.000 horas, y ahí ya el 4.º año ya sí que empezamos a notar el cansancio un poco de nuestro sobreesfuerzo, ¿no? Para que la empresa pudiera tirar para adelante. Y entonces ahí lo que hicimos ujú, fue un poco un golpe de mano, porque lo que hicimos fue decir, vale, ¿qué necesitamos ingresar para que esto vaya bien sin tirar de nosotras ad nauseam, ¿no? Entonces hicimos los números y dijimos, pues necesitamos X. Vale, ¿cuántos hoteles ujú. tenemos? Pues en ese momento teníamos 80 hoteles. Vale, pues divide X entre 80 y eso es lo que nos tienen que pagar. Y entonces lo que hicimos fue explicárselo fenomenal a todos los hoteles. Les dijimos, chicos, hemos llegado hasta aquí, yo creo que muy bien, muy exitosamente, que todos estamos muy contentos, pero esto es a base de un sobreesfuerzo personal de Isabel y mío, de no cobrar lo que tenemos que cobrar, no contratar a la gente que necesitamos contratar y trabajar todo eso nosotras extra también. Y entonces
necesitamos regularizar, porque Claro. realmente esto está funcionando bien para todos vosotros porque nosotras lo estamos subvencionando. Entonces, ahí sí hay que regularizarlo y esto entonces pasa por una subida del fee anual de un 120%, que era mucho, aunque no eran unas cantidades brutales, pero es verdad que la subida de un 120, pues a todo el mundo es como, pero qué. Y entonces, pues nada, ahí hubo mucho movimiento, Sí. hubo gente que no lo vio para nada, hubo gente que lo entendió en el minuto uno y, y que nos dio las gracias por haber subvencionado todo ese tiempo lo que tenía que haber estado pagando ellos. Y entonces lo que ocurrió es que de esos 80, 60 dijeron que ok y 20 dijeron que no, que o no lo veían o que no podían. Y entonces esos 20 salieron, pero ese mismo año entraron otros 20, ya con las nuevas cuotas, con lo cual pudimos regularizar la situación y Guau, ya sentirnos un poco más desahogadas. Eso no quería decir pasar a cobrar un sueldazo, ni muchísimo menos, pero bueno, por lo menos ya estar en una situación un poco normalizada, ¿no? De recursos y de salario y de horas dedicadas. Entonces claro, esa fue la situación y cómo la resolvimos, básicamente. claro. Y a partir de ahí luego, por lo que tengo entendido, en vuestro quinto año, o sea, en el cuarto año reestructuráis esto, los fees aumentan. En el quinto año empezáis a expandir internacionalmente, abrís Marruecos y Portugal primero, que van bien. Luego todo apuntado que va a Argentina en el Mm. 2001 con el corralito, que ahí obviamente no va bien. Pero ¿qué os hizo pensar que Argentina iba a ser un buen mercado? O sea, ¿no veíais que Nada, o una os cagada pilló por como sorpresa todo lo que como a estaba pasando? cualquiera. O sea, vamos a ver. Lo de Argentina O fue sea, porque nosotros ya estábamos internacionalizando, nada, a lo lógico, a lo que tienes al lado. Habíamos salido ya a Portugal y a Marruecos, que en Marruecos estaba habiendo ya un movimiento también de hotelitos de riads maravillosos. Entonces era como sencillo y lo llevábamos todo desde Madrid. Pero teníamos una persona trabajando que era argentina. Y entonces esta persona, que súper súper linda y muy metida en el equipo y tal, no hacía más que decirnos, no sabéis lo que se está montando en Argentina con los hotelitos, o sea, con las estancias que nosotros tenemos allí se están reconvirtiendo en hoteles y claro, tú ves los hotelitos con encanto de España y dices, qué maravilla, pero tú ves una estancia en Argentina y, o sea, no te puedes imaginar lo que eso es el nivelón, o sea, el nivelón. Y dice, chicas, que se están reconvirtiendo las estancias a hoteles boutique, que eso no lo está articulando nadie, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces, pues lo que pasó fue que justamente ella se volvía a Argentina y dijo, yo si queréis, me encargo yo, o sea, soy vuestro agente allí y lo hago siguiendo todos los protocolos y todo tal. Y entonces dijimos, pues mira, pues qué bien, fenomenal. Y entonces, pues así dimos el salto a Argentina. Es verdad que no nos trabajo implicaba gratis. ningún coste extra porque era el salario de ella, que ya lo teníamos en España, y ella iba a trabajar desde su casa, Mm, o sea, que no teníamos que montar oficinas ni hacer un gran despliegue. Era una cosa que se podía testar. Lo que pasa con tan mala suerte es que justo cuando damos el mm, salto para allá, llega el corralito y entonces se fue todo a la mierda, porque claro, bueno, pues ya sabemos lo que pasó con el corralito en Argentina, o sea, los fondos se quedaron congelados, ya no había paridad peso-dólar y de correcto. repente fue una economía que se depauperó a lo bestia y es que su dinero no valía, es que no valía nada. Entonces, claro, todo el esfuerzo que llevamos haciendo esos meses por instaurar allí efectivamente Claro, había unos hoteles sensacionales, pero sensacionales. O sea, hicimos un viaje de prospección, Isabel y yo, y alucinamos. O sea, era el nivelón, igual que en Chile. O sea, y además es una gente que tiene una cultura de recibir tan sofisticada. O sea, la gente de pasta en Latinoamérica es gente que, claro, bueno, pues que ha vivido muy bien y que sabe el arte de recibir, lo domina, lo domina. Entonces llegabas y los sitios eran de morirte. Las fincas mm, eran, o sea, donde te llegaba la vista, en 360 grados, decía, donde te llega la vista, todo eso es nuestro y sigue. Y te decían de repente, ¿dónde quieres que te ponga el guau, almuerzo? ¿Dónde queréis guau, almorzar? ¿En la casa o en la finca? Y dices, pues en la finca, ¿dónde? Donde queráis. Os lo podemos hacer en el río, os lo podemos hacer debajo del pinar de no sé dónde, y llegaban allí los 2 camareros, te montaban la mesa, te montaban guau. con mantel de hilo, tal, no sé qué, te lo montaban, te lo desmontaban. O sea, una cosa que decías: "¿Pero esto qué es?". O sea, ni el Ritz, ¿sabes? Entonces era mucho nivel y efectivamente Qué había una pasada. oportunidad, pero bueno, pues nos llegó el tema del corralito y nada, o sea, no es que nos barrió, es que fue dificilísimo y además con un nivel de desconfianza brutal, porque nadie movía Ya. un peso, ¿sabes?
nadie se fiaba de nadie. Entonces, bueno, nosotras para cobrar las cuotas era como infernal, tenías que hablar con los abogados del hotelero, pero que estaban en Holanda los Uf, abogados, o sea, todo una locura total. Entonces fue muy difícil. No salió. Así que nada, una de tantas. wow. Cuando montas negocios Bueno, te entonces salen fue, muchas más cosas de las que te salen hombre, bien. ya, por supuesto, no, pero siempre es así. Oye, en el 2005, entre el 2005 y 2006, Ujú, decidís pivotar y cambiar un poco la visión de negocio para ser, en ujú, vez de solamente un club de hoteles con encanto, ampliar el modelo de negocio a ujú. la experiencia, ¿no? Del buen vivir. ¿Qué supuso este cambio? ¿Por qué decidisteis cambiar? ¿Qué cambios supusieron? ¿Y cómo lo llevasteis? ¿Cómo lo manejasteis? Porque aquí también Sí. surgieron algunos No, proyectos eso como lo estuvo de unos años, pero Degustai, también que lo a día de dejamos. hoy no Sí, están, bueno, ¿no? ahí un poco lo que queríamos realmente no era tanto pivotar, porque el negocio era el que era y iba muy bien, era ir complementando, ¿no? Y decir, bueno, al final la gente que viaja con nosotros le encanta el hotel y es, digamos, la decisión central es el hotel, pero luego lo que pasa alrededor de ese hotel es muy importante también, qué experiencia viven durante ese fin de semana, durante esa semana alrededor del hotel. Entonces empezamos a montar lo que Ujú. denominamos los planazos, que era todo lo que podías hacer alrededor del hotel. Y esa fue una línea, pero siempre era como para complementar y para atraer más la atención del huésped, ¿no? Como diciendo, bueno, Rustica es mi club de referencia, pero no se quedan solo en seleccionarme hoteles bonitos. Cada año que pasa me van ofreciendo más cosas. Y con los restaurantes, que es lo de Degustae, Ujú. pues fue lo mismo. Era crear el mismo sello de calidad, pero en vez de para hoteles con encanto, para restaurantes de cocina honesta. Y entonces pues montamos una marca con restaurantes a nivel nacional. Pero ahí tienen otras circunstancias, tienen otras problemáticas, tienen otras necesidades. Y es verdad que para nosotros siempre eran temas un poco laterales. No eran temas a los que le metíamos el mismo foco y la misma dedicación y medios que metíamos al tema de los hoteles. Entonces, claro, al final bueno, pues unas cosas salieron muy bien, otras cosas duraron un tiempo, pero luego nos costó mucho mantenerlas y hacerlas más grandes y las fuimos dejando. Y realmente al final nuestro core siempre ha sido el hotel, el hotelero como anfitrión, que es importantísimo. Y de hecho, por ejemplo, hace un par de años se lanzó una campaña que era Descubriendo historias únicas, que es descubrir la historia que hay detrás de cada hotel. ¿No? Igual que nosotras tenemos esa historia de por qué acabamos llevando al hotel de mis padres, pues siempre hay una historia muy bonita y muchas veces muy romántica de por qué la gente acaba montando tal hotel, ¿no? Y se hace el hotel muy famoso y de repente dices, bueno, ¿y cuál es la historia que hay detrás de este hotel? Entonces, bueno, pues ir descubriendo todo eso. O Ujú. sea, nosotros Tal siempre cual. hemos querido ir dando valor al universo que había alrededor del hotel. Y los hoteleros eran una clarísima, ¿no? Entonces, bueno, yo no diría tanto que pivotamos el modelo de negocio, sino que lo fuimos enriqueciendo con cosas que unas han funcionado mejor, otras peor, y unas hemos podido, aunque han funcionado bien, las hemos podido mantener y otras era demasiado costosas mantenerlas, ¿no? Entonces, aunque era mucho valor añadido, pero no teníamos los medios para replicar Ujú. por ejemplo, un modelo como el de los hoteles en los restaurantes. Con además unas circunstancias y unas casuísticas muy distintas a Ujú. las de los hoteles, que eso lo vas descubriendo según te vas metiendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotras es Claro. verdad que nos han salido muchas cosas mal porque también hemos sido muy apasionadas y ha habido muchas cosas que las hemos visto clarísimas por feeling, pero que luego cuando te metes dentro dices, ostras, no puedo dar respuesta a esto con la misma solvencia con la que se lo he dado a lo de los hoteles, ¿no? Entonces, bueno, pues vas probando y retirándote, sin Ujú. drama también, ¿eh? También te lo digo. O sea, nunca ha sido dramático para nosotras. Hemos hecho un mogollón de cosas y Ujú. algunas nos han salido fenomenal y otras muchas no. Y no ha sido un drama y no nos ha quitado ganas de seguir haciendo cosas. O sea que en ese sentido yo creo que ha estado muy bien. Es Ujú. vida vivida, empresa experimentada, básicamente. Tal cual. Aún así, o sea, lo que estabas diciendo es eso, o sea, siempre habéis tirado mucho y os ha ido muy bien. De hecho, bueno, la crisis del Ujú, 2007-2008
va en España, que fue la gran crisis. A vosotros fue muy bien. Y el primer bache, que fue, bueno, repercusión de la crisis, Sí, si no me equivoco, fue en el 2011, que ahí fue cuando totalmente. eso os Porque es que, afectó. claro, la Os crisis pilló llevaba desde el totalmente de 2008, imprevisto. al sector hotelero ya le había golpeado a lo bestia desde finales del 2008 y nosotros habíamos hecho 2008, un año excelente, 2009 todavía mejor, 2010, año récord de Rusticae. Llega el 2011, seguíamos como vamos, como un tiro, porque ahí ya habíamos incorporado al modelo de negocio el tema de la venta de experiencias, de tarjetas regalo, que cuando nadie hacía eso, Rusticae empezó a hacerlo. Fuimos la primera empresa que, más allá del Corte Inglés, que siempre ha tenido su tarjeta regalo, fuimos la primera empresa que empezamos a paquetizar las experiencias en formato de tarjeta para regalar a un tercero. Y eso nos iba como un tiro para particulares y para empresas. Pero tan como un tiro que multiplicó por 6 nuestra facturación. Lo que conseguíamos con los fees, con las tarjetas de regalo, se nos disparó Wow. totalmente la facturación y los márgenes y todo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando a nosotros nos viene el tortazo, nos viene fundamentalmente por las tarjetas y por las membresías de los hoteles, por las cuotas anuales. Y sucede después del verano de 2011. A partir de septiembre todo se nos empieza a desmoronar. Las ventas a la mierda, los hoteles empiezan a decir que... Entonces digamos que fuimos un segmento hotelero al que le llegó la crisis tarde, porque nuestros hoteleros se daban de baja de Rústica también porque les bajaron muchísimo las ventas, las suyas propias. Y como no tenían casi ingresos, pues a recortar gastos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se nos juntaron los dos, la caída de las tarjetas regalos y la caída de cuotas, y fue de un día para otro prácticamente. Y sobre todo que es que ni nos lo imaginábamos. Ya llevábamos 3 años de crisis y nosotros cada año hacíamos un año mejor que el anterior. Entonces no lo vimos venir y fue un golpazo brutal que derivó en que tuvimos que hacer un ERE, un ERTE, replantear totalmente un montón de procesos, de todo, pues entrar en economía de guerra de un día para otro. Y fue durísimo, porque ni nuestros empleados, es que nadie se lo esperaba. Y de repente de un mes para otro fue como, ostras, el bofetón. Y entonces, pues sí, fue muy duro, la verdad. Y sobrevivimos porque teníamos una oficina en propiedad que pudimos rehipotecar, porque los bancos no nos daban ni un duro, pero ni a nosotros ni a nadie. O sea, el calvario de ir banco a banco para que te abrieran una póliza de crédito, o sea, inviable. Entonces, al final dijimos, bueno, pues vamos a ver si nos hipotecan. Y todavía nos pedían garantías personales y dijimos, joder, si es la hipoteca de una oficina, es que si me va mal, te quedas con la oficina. No, también casi no nos la rehipotecan. Y era una oficina que ya estaba pagada y tuvimos que rehipotecarla. Y salimos adelante gracias a eso. Eso es lo que nos permitió aguantar 2 años hasta que la cosa se volvió a empezar a normalizar. Pero sí, fue un golpe muy, muy de golpe y muy fuerte, muy fuerte. Así que fue muy duro, la verdad. Suena emocionalmente de ansiedad, que produce ansiedad. Sí, no, así fue. Es que vimos la empresa peligrar un montón de meses. No vamos a llegar, no lo vamos a conseguir. Y sí, fue durillo, la verdad es que fue bastante duro, bastante desgastante. Y además en una época en la que todo el mundo, me acuerdo que entraba, Isabel y yo siempre hemos compartido un despacho, y entraba todo el mundo y entraba la gente con una cara y yo decía, por favor, que sea una buena noticia. No es una buena noticia. Estuvimos como 2 años que nadie entró nunca a decirnos una cosa de, ay, mira qué bien ha pasado esto. Y ya llega un momento que también te va como, va siendo como una losa, porque es que todos los inputs que tienes es todo negativo, todo negativo. En aquel momento también estábamos con que iban a rescatar a España y estaban todas las negociaciones con el FMI, tal, y yo decía, joder, o sea, era todo una nube negra sobre tus hombros a nivel particular de empresa y a nivel general de país, que decías, no lo vamos a conseguir. Pero mira, sí, lo conseguimos. Nunca sabes. ¿Tus hijos ya habían nacido por entonces? Sí. Yo ya tenía, mi hijo nació en el 2002 y mi hija en el 2005. O sea, que ya eran chavales que se enteraban perfectamente de que su madre pasaba por estragos duros con la compañía. Ostras, ¿y tú en casa lo intentabas, cómo se dice, camuflar? No, ¿O eran? no, la verdad es que no. Yo siempre he hablado como con mucha naturalidad, sin dramatismo tampoco, pero con naturalidad de, joder, esto está fatal, esto está fatal. Y me acuerdo que una vez yendo al centro comercial, pues mi hijo empezó, pues mamá, ¿y por qué no me compras no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? Digo, mira, hijo, me he bajado el salario a la mitad. Tengo mi empresa que no sé si la voy a conseguir salvar.
estamos en un momento de que hay que apretarse el cinturón. Entonces, tenéis que ser súper conscientes de que ahora mismo no podemos hacer ningún tipo de dispendio. Y el tío fenomenal me dijo: "Ah, vale, vale, mamá, jo, pero va a ser peligroso, tal". Yo que sé que el tío Uy, tendría, pues, como 8 años o por ahí. Yo: "No, peligroso no va a ser, pero tenemos que estar atentos y gastar muy poco dinero". Y nada, ya. y con total naturalidad lo entendieron y bueno, pues sí, me vieron Ujú, pasarlo muy mal. 2 años me vieron pasarlo mal a nivel corporativo, ¿no? Porque además con mi socia todo el día al ujú. teléfono, o sea, que es que al final estaba en casa también, porque no es solo en la oficina, es que luego llegas a casa y en cualquier momento te llama tu socia y te dice: "Oye, tía, ¿qué ha pasado esto? Que no sé qué tal". Te están oyendo todo el rato. Claro, claro. ¿Y conseguisteis levantar cabeza en el 2013? Sí, sí, fueron 2 añitos hasta que ya nos restabilizamos otra vez y volvimos a coger un poco el timón de las ventas y, bueno, sí, que la cosa se empezó a ya el país no estaba en esa situación tan de debacle, ¿no? Y ya se empezó a activar todo en Mm, general y nos beneficiamos de una activación general de la economía, vamos. que justo coincide con el año en el que tú siempre comentas que tuviste tu primer burnout, ¿no? Sí, Fue en el 2013. sí, sí, ¿Cómo efecti sabes, cómo te das de repente cuenta de que estás teniendo un burnout, de que tu cuerpo ha dicho: "Oye, se acabó, ya está"? Bueno, yo la verdad es que en aquel momento tampoco se hablaba de esto, o sea, el tema del burnout en el 2013 era un vocablo que no estaba en nuestro vocabulario aquí en España, o sea, que nunca reconocí que estaba teniendo un burnout. Lo que pasó es que yo me levanté una mañana, me acababa de volver de vacaciones, era julio, y me fui a la ducha y estando en la ducha me empezaron a temblar las piernas y vi que me iba a ir al suelo y me dio para salir y tirarme en la cama y una vez que estaba metida en la cama, me entró una sensación de terror brutal, pero brutal, un pánico. Y entonces empecé rápidamente, yo que soy muy racional, empecé ahí a darle vueltas a la cabeza de ver qué tengo, o sea, qué me está dando miedo, ¿no? Alguna reunión, algo, o sea, qué me enfrento, pero claro, no había nada, evidentemente, entonces no encontraba. Y, y entonces, pues nada, estuve como 3 días así muy en la cama, básicamente, sin fuerzas, o sea, como me abandonaron las fuerzas y tuve todo el rato una sensación brutal de terror. Y entonces ya me fui o sea, llamé a un psicólogo que me recomendó un amigo y justo él se acababa de ir de vacaciones, pero me atendió por teléfono y tuvimos una primera sesión. Y bueno, y me dijo que sí, que efectivamente necesitaba terapia y que me veía a la vuelta. Y me preguntó, dice: "¿Tienes algún sueño recurrente, alguna pesadilla recurrente?". Digo: "Sí, tengo un sueño que estoy en el mar y que viene un tsunami y que veo que voy a morir, que no me voy a salvar". Y entonces decido pasar por debajo la ola y hago apnea y yo me despertaba en mitad de la noche en apnea, ¿no? Como que ya me faltaba el aire Uf. y entonces, dice: "¿Y esto cada cuánto lo tienes?". Digo: "Pues nada, pues cada 3 días o 4 sueño con el tsunami". Y dijo: "Ah, pues es muy interesante". Dice: "¿Tú sabes qué es lo que pone un tsunami bajo control?". Digo: "Pues nada", ¿no? Y dice: "Efectivamente, nada". Dice: "Bueno, pues eso es lo que tú estás intentando hacer con tu vida. Tú estás intentando poner una vida bajo control total y la vida no está nunca bajo control. Y tu sueño te lo está diciendo clarísimamente". Entonces, bueno, pues ahí inicié un periodo de terapia súper interesante. El hombre me comentó que al final él lo que veía es que yo tenía un desequilibrio bastante fuerte entre el yin y el yang, ¿no? La parte femenina y la masculina de la personalidad, que había desarrollado todos los atributos masculinos de acción, proactividad de la personalidad, donde había durante todos estos años fomentado mucho la parte masculina, que es toda la que te lleva a la acción, la proactividad, el liderazgo, eh, el logro, el afán de superar retos, el vivir de ti hacia afuera, ¿no? Haciendo, construyendo, relacionándote, y que había dejado olvidada un poco el nutrir esa parte yin, que es la parte más interior, la parte que te nutre, la que te cuida, la parte más intuitiva, menos racional, bueno, pues toda esa parte que tiene mucho que ver con el autocuidado realmente. Y efectivamente, era así, lo reconocí. Cuando me lo contó dije: "Joder, es verdad, es verdad". O sea, yo siempre soy lo último, desde siempre, ¿no? Siempre está todo por delante y nunca he sido muy consciente de que efectivamente tengo que parar y nutrir y reciclarme, ¿no? Yo también a ese nivel tan interno, tan íntimo y no, yo
siempre había estado todo por delante, familia, hijos, o sea, hijos, padres, marido, amigos, empresa, por supuesto, compromisos de todo tipo, bueno, pues todo siempre por delante. Yo nunca decía que no a nada. Y entonces, pues sí, pues lo reconocí y efectivamente estuve trabajando unos meses muy potentes con todo este tema y eso me cambió un poco la manera de ver la vida. O sea, yo creo que cuando empiezas a ver las cosas en estos términos, ya no es solamente el filtro con el que te miras a ti, sino el filtro con el que miras el mundo en el que vives, la gente con la que te relacionas, el tipo de empresa que creas, el tipo de sociedad que tenemos. Y me empezó a dar un poco vueltas todo. Dije, madre mía, esto está todo hipermasculinizado en el sentido este, ¿no? De la energía yang. Y, Sí. Ujú. y no, tengo que empezar a mirar todo esto con este otro prisma, ¿no? Y me vino fenomenal, fue un aprendizaje maravilloso. Y ya cuando salí, el último día, cuando ya me dio el alta, él, que estuve como 5 meses, me dijo, mira, Carlota, al final lo más importante que te tienes que llevar de todo esto que hemos trabajado es que eres una persona de fuertes ideales y que hagas lo que hagas con tu vida a partir de ahora, intenta que estés siempre muy vinculado a tus ideales, porque ahí es donde vas a ser la mejor versión de ti misma, ¿no? Y ese fue como, bueno, el disparadero de una etapa nueva que se abrió ante mí, ya con ciertas cosas colocadas de otra manera en mi cabeza y en mi corazón. Pero bueno, o sea, yo siempre digo que el burnout fue un regalo de la vida, porque me permitió aprender mucho y transformarme. Aunque luego tuve otro burnout, ¿eh? O sea que pasar uno no es garantía de que con eso lo tengas ya todo hecho. Luego pasé otros Importante. 7 años después. Pero sí es verdad que son siempre episodios que traen mucho aprendizaje y mucha oportunidad de transformación personal. Y en ese sentido son un regalo. Si lo sabes aprovechar, ¿no? Y sabes trabajar lo que te viene a decir. Un burnout te viene a poner algo muy clarito enfrente de ti, que puedes mirar hacia otro lado o no, o coger y decir, venga, a ver, ¿qué tengo que aprender ahora de esto? Efectivamente, efectivamente. ¿Y cómo conseguiste tú enfocarte más en la parte yin, ¿no? O rescatarla, digamos, o Mm. cultivarla un poco más. ¿Qué es, qué es lo que hiciste? Bueno, yo creo que en esta vida siempre todo parte de una cuestión que es la toma de conciencia. O sea, lo primero es ser consciente de que te está pasando esto, ¿no? O de que tienes un Ujú. desequilibrio, o de que estás fomentando un desequilibrio. Eso es lo primero, porque si no haces toma de conciencia, da igual, es que no vas a poder articular luego ningún plan de acción. Eso es lo primerísimo. Entonces, una vez que tomas conciencia, lo importante es que ya, claro, es como que ya te has colocado un cristal delante de las gafas, ¿no? Y entonces ya todo lo que vas haciendo lo vas pasando por ese cristal y dices, ah, mira, aquí otra vez en yang, aquí otra vez en yang, aquí otra vez en yang. Mira, Mm. no, aquí voy a decir que no. Voy a apostar en este momento por mi autocuidado. A esto ya no voy a ir hoy. O no, o compromisos muchos, porque te llaman para conferencias, para no sé qué, para no sé cuántos, y a todos sí, da igual la hora que sea, es de noche, es de día, es de desayuno, es de cena, es de no sé. Y a veces, no, pues mira, ya las cenas no voy a salir a cenar a ningún lado, me voy a quedar en mi casa con mis hijos. Pero si no has tomado la conciencia previamente, pues no eres capaz de parar tus propios mecanismos. Entonces yo creo que con la toma de conciencia viene prácticamente luego todo lo demás, porque ya te has dado cuenta y de decir, no, esta vez a esto no, ¿no? Luego, pues yo qué sé, pues es que lo vas aplicando a todo, pues relaciones con gente que de repente dices, pues es que este me está robando energía todo el rato. ¿Por qué dedico más tiempo a esto? Si esto me está robando energía y yo no estoy para que me roben energía. Pero Tal como cual, vas de buena por la vida, pues me necesita, pues voy, me necesita, pues voy, me necesita, pues voy. Pues no, pues tal cual, ahora tal yo. cual. Y no voy a dedicar tiempo a una relación que me está robando energía sistemáticamente, ¿no? Pues yo qué sé, pues son cosas Ujú. así ya del día a día que las vas identificando, pero porque has tomado conciencia previamente. Si no, no las identificas. Estás en tu inercia y sigues haciendo lo que has hecho siempre. Ujú. Tal cual. Sé que después de este último burnout, para ti fue muy importante porque tomaste la decisión de dejar Rusticae y luego empezar Plenit. ¿Qué, qué, qué te llevó a Bueno, eso? O sea, ¿era eso ya algo que llevabas pensando un sí, o tiempo sea, yo o...? ya yo ya llevaba unos años, pocos, pero ya llevaba un tiempito viendo un poco que, bueno, que ya llevaba ahí 17 años con Rusticai, que claro, yo había empezado muy joven, había empezado con 19 años y tenía bastante claro que
en esta vida también quería hacer otras cosas, o sea, no quería empezar y acabar mi carrera profesional solamente habiendo pasado por Rusticae, ¿no? Soy una persona curiosa, como te decía al principio, y llega también un momento en el que piensas que has llegado un poco como a tu techo, ¿no? En términos de descubrir, conocer, aprender, pues que ya, bueno, que ya es un poco como siempre más de lo mismo, ¿no? Distintas versiones, pero ya no tienes la sensación de que estás conquistando nuevos espacios de conocimiento o de desarrollo profesional. Y entonces, pues ahí sí que yo ya empecé, bueno, pues como era una cosa que estaba ahí, pero realmente como Isabel y yo lo hemos hecho todo siempre con una sensación de tándem muy, muy profunda, tampoco te planteabas irte ni dejarlo ni nada, porque era como dejar a la otra con todo el peso, ¿no? de aquello. Entonces, bueno, pues lo que pasó es que cuando acabé la terapia con Francisco, con mi psicólogo, y me dijo aquello de hagas lo que hagas a partir de ahora, intenta siempre estar muy vinculada a tus ideales, porque eres una persona de fuertes ideales y ahí vas a ser como tu mejor versión. Pues ahí ya sí que tuve una conversación con Isabel y le dije, mira, yo quiero hacer otras cosas, no es para mañana ni mucho menos, pero sí me gustaría ir abriendo esa posibilidad. ¿Tú qué quieres? Y entonces ella me dijo, hombre, yo también, pero quizá tengo menos anhelo que tú o menos prisa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue ir formando una persona que teníamos dentro, que sí daba un poco el perfil para poder hacerse cargo de la empresa. Y entonces, pues durante 2 años hicimos un itinerario de formación bastante exhaustiva para irla preparando. Y entonces, al cabo de 2 años, pues surgió que también otra vez una casualidad, ¿no? Me iba a ir a pasar un fin de semana a un hotel con mi familia, un hotelito rústica en Portugal. Cuando estaba haciendo las reservas, se me apagó el ordenador y cuando volvió a encenderse, lo que me salía en la home de Rústica era un hotel que se llama Cuesta de Patas, Hotel Ecológico Cuesta de Patas. Y entonces dije, ay, mira, este no lo conozco tampoco. Y este también tiene muy buena pinta, joder, hotel ecológico, tal. Y entonces, pues nada, pues al final me fui a ese hotel y estando en el hotel tuve una conversación con el propietario donde me contó un poco cuál había sido la trayectoria de su vida, que este era un señor ya, pues que ya tenía 62 años, una cosa así, había sido un gran empresario español, muy exitoso, y bueno, y estaba ya en un momento de su vida muy de retirada, pero con mucha necesidad de trabajar por el bien común, ¿no? Y para él el bien común estaba muy vinculado al mundo rural y al tema medioambiental, a la cuestión de la crisis climática. Y eso a mí me resonaba mogollón, claro. Entonces, ahí como que nos entendimos fenomenal. Y entonces me contó una idea de negocio que tenía en la cabeza, que era montar pues Él había montado un restaurante ecológico en Madrid, en Azca, y dice, hombre, ha sido un éxito en cierto sentido, a mediodía llenísimo y tal, pero luego por las noches y los fines de semana Azca, pues ya sabes que es el distrito financiero y que se queda vacío, es mucho más difícil. Y me he dado cuenta que ese no es el modelo, ¿no? Que si a través de la comida ecológica podemos hacer un impacto en el medio rural y tener un impacto positivo en el medio ambiente, no va a ser a base de abrir un restaurante, otro restaurante, hay que hacer otro modelo. Y entonces me ha ocurrido pues ir un poco al modelo de colectividades, abrir una cocina central donde se cocine todo en ecológico y de ahí lanzar la comida a pequeños corners o comedores de empresa. Y entonces tener ahí, que ahí ya tienes a la gente cautiva que quiere comer en el día a día bien. Y entonces, bueno, me pareció un ideón y le dije, así sobre la marcha, yo quiero ser tu socia. Acabas de escuchar la historia de cómo Carlota Mateos creó y creció Rusticae, y en el episodio que viene escucharás cómo Carlota dejó Rusticae para crear Plenit, su última aventura con la que esta vez no tuvieron tan buenos resultados y tuvieron que cerrar hace tan solo 2 años. Si te gustan los emprendedores que estamos trayendo y quieres que el nivel siga igual o que incluso mejore, tengo que pedirte un favor. Dale a la campanilla donde sea que nos estés escuchando y suscríbete también a YouTube. Es lo único que nos va a permitir seguir creciendo el programa y que tú puedas escuchar las mejores historias y aprender de los mejores. Como siempre, si quieres escribirnos, puedes mandarnos un email a hola@gen-es.xyz.